Buenas tardes a todos los medios de comunicación, todos los amigos que nos acompañáis hoy a esta presentación aquí en la Mancomunidad, más si cabe teniendo en cuenta los 2 días de borrasca, de grana que llevamos con esas malas noticias que estamos teniendo en toda España y a lo largo de la mañana, a día de hoy, pues también aquí en nuestra provincia, ¿no? Ahora mismo estamos en la alerta roja en la parte de Cádiz y Conil y aquí estamos en naranja, aunque ahora parece que en la bahía ha parado un poco el viento y nos ha dejado disfrutar de esa magnífica presentación de la memoria que vamos a tener esta tarde. ¿No? Estamos aquí presentados pues, a Nieves y a Juan Miguel, autor del libro de esta memoria de mujer, testimonios de 58 mujeres, ¿no? 58 mujeres, y que nos van a explicar ahora pues todo este trabajo que hay en el recursivo. Yo no puedo dejar de darle las gracias al área de cultura de la Mancomunidad del Municipio, a los compañeros que hacen posible este trabajo, a la Diputación de Cádiz, sin la cual y el convenio que tenemos suscrito con ellos, pues tampoco sería posible la edición de este tipo de trabajo, y también al Foro por la Memoria, ¿no? Que hoy también pues, tenemos aquí a de sus representantes acompañándonos. Y sin más, pues voy a dar la palabra a Nieves, que nos va a hacer una pequeña introducción y nos va a hablar un poco de Juan Miguel. Nieves. Buenas tardes, soy Nieves García Benito y formo parte de la Casa de la Memoria de Jimena Nasauceda, igual que muchos compañeros y compañeras que están aquí también de la casa. Lo primero que quería comunicaros es que Juan, en su libro, es algo increíble, porque lo que más nos duele de alguien que se va, de alguien ausente, es el no poder oír la voz. Y muchas veces queremos, desde la imaginación y desde el dolor, queremos como sentir la voz de los que no están, ¿no? Y lo que pasa es que hay muchas formas, y Juan, pues con este libro que tenemos entre las manos, que es un tesoro, lo ha conseguido a través de estas entrevistas y a través del análisis de su libro. Juan presenta también su libro desde el dolor, porque él lo está viviendo en este momento, está en un momento de duelo personal, y lo dice claramente que él lo que quiere es que sus hijos lo lean, sus hijos entiendan, entren ahí y podamos oír la voz de todas esas mujeres. Hoy Juan me ha llamado y me dice, por favor, Nieves, presenta el libro. Digo, vamos a ver. Entonces yo me he acordado rápidamente de un análisis que yo aprendí, o de una forma de contar que yo aprendí hace muchos años, cuando tenía 18 años o por ahí, que era aquello de ver, juzgar y actuar. Seguro que muchos de los que estáis aquí, muchas, sabéis de lo que estoy hablando. En la vida te consuela enseguida 3 cosas. Una, poder ver; otra, poder saber el porqué; y luego actuar. Entonces digo, tengo que echar mano a eso de ver, juzgar y actuar, porque me lo sé muy bien. Ahora, ver ahora cómo lo hago. Lo primero que se me ha venido a la memoria es, estamos en el ver, poquitas cosas. Lo primero que se me ha venido a la memoria es que ayer precisamente un hombre ya de 35 años de Tarifa, estaba hablando con él y me dice que hay que ver que él estuvo en el campo de concentración de Berlín y que entró y iban con la broma, le habían dicho grupo y tal, y luego salieron todos impresionados y salieron todos en silencio, y menos mal que nevó, porque así ya parece que nos fuimos quitando todo aquello que nos había cargado aquel campo de concentración.
Y entonces yo le escuché y le digo, pero es que aquí ha pasado lo mismo. Y se me quedó como así, es un hombre culto, no es uno que no haya tenido acceso a estudios, digo lo mismo. O sea, estamos aquí viviendo y pisando y mamando de las semillas de nuestros muertos y de nuestras muertas y de nuestros fusilados y fusiladas. Y se me quedó como un poco como diciendo, vale, esta ya está, con la memoria y todas esas cosas. Nosotros aquí no tenemos conciencia en general de eso, de lo que realmente ha pasado en este país. Ahora, una de las cosas más bonitas que ha hecho Juan en este libro es el tema de la mujer, porque tenemos un imaginario colectivo, yo creo que a todos nos pasa, de el hombre fusilado, de las fosas, del luchador, de aquel hombre de la CNT, de esos colectivos de los ayuntamientos, corporaciones, quería decir, perdón, de las corporaciones de los ayuntamientos, que todos eran hombres, y resulta que detrás siempre ha habido, o sosteniendo más que detrás, sosteniendo todo eso, ha habido mujeres con igual número de hombres que de mujeres, exactamente igual o más, posiblemente más, porque los fusilados siempre se suele decir tienen madre, tienen hermanas, tienen novias, ese imaginario patriarcal que nosotros lo tenemos también, a pesar de que tengamos muy claro todo lo que es la memoria, porque los luchadores y las luchadoras de izquierda de toda la vida sabemos muy bien que el tema de la mujer lo hemos tenido muchísimo tiempo, no abandonado, pero claro, sí, por supuesto, efectivamente. Pues claro, ¿cómo no va a estar la madre, esa viuda, con 8 hijos que le quitaron todo y el marido? ¿Cómo no va a estar? Pero no, poco nos hemos parado en las mujeres, poco nos hemos parado. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que por fin esa voz de las mujeres empiece ya a oírse, a sentirse, a escucharse, no solo a pensar pobrecita viuda como sacó adelante a los niños, que es una frase que tenemos un poco estandarizada. Ella sacó, ella se fue, y es verdad. Pero Juan, bueno, quería decir, la mujer, yo tengo aquí una chuleta, he sido maestra muchos años, 88 años después, que ya lo sabemos todos los que estamos aquí, Juan le ha dado voz. El libro de Juan es un tesoro por descubrir, él lo va a contar, para eso es el autor, y yo solamente voy a hacer rápidamente un pequeño homenaje a este libro y a lo que dice Juan, simplemente de una manera, leyendo los nombres de estas mujeres que le han servido, le han dado voz, que Juan ha conseguido que diéramos, y ellas han querido compartir la verdad, compartir el dolor. Teresa, Isabel, Asunción, Juana, Ana, Aiseis, Rosa, Carmen, Elena, Juana, Delia, María, Pasión, Bárbara, Mercedes, Gertrudis, Antonia, Islín, Pepa, Sonia, Cecilia, Josefa, Blanca, Rosa, Isabel, María Ángeles, Francisca, Melchora, Ángeles, Violeta y otra Ana María. Como si fueran ellas sobre la voz de todas aquellas que se fueron, ¿no? Que se fueron ya o que no están o que continúan en esta memoria que tenemos aquí. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. En el segundo punto que nos decían de reflexión, quería
quería reflexionar sobre el aprendizaje. El aprendizaje no creo que es algo de los maestros y las maestras. El aprendizaje es algo de los que cada día y las que cada día estamos viviendo. Esto que estamos aquí es un aprendizaje. La lluvia, que es una bendición en el campo de Gibraltar, por lo menos esta dana, es un aprendizaje. Pero en Valencia es un aprendizaje de donde no se debe construir y no vamos a entrar en ese tema, que sería muy largo de hablar. La segunda reflexión la quiero decir desde no bajar la guardia. Ya sabemos cómo está la situación y me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, no me estoy acordando de España, me estoy acordando de esta chica argentina que se me dio el nombre ahora mismo, que ha muerto hace... Ana, el apellido no me acordaba, que ha muerto hace muy poco, y de Evo Morales, porque para mí es un símbolo de que no podemos bajar la guardia. No llegamos ya a la derecha, al fascismo, todo lo que queramos, pero Evo Morales para mí es una representación no solo de las masacres de los indígenas, sino de la situación real. Y luego quería comentar también, quería reflexionar sobre el tema de Gibraltar rápidamente. Aquí hay mucha gente, aquí hay varios amigos y amigas de Gibraltar y de lo que supuso Gibraltar para el campo, para la línea, para la comarca del campo de Gibraltar, cuando bastante gente se tuvo que ir. Y tenemos aquí mujeres que están aquí, que tuvieron que nacer fuera de España porque sus padres tuvieron que salir. Y las tenemos aquí, que Juan la ha encontrado y ha preguntado. Por último, quería reflexionar sobre Juan augura que este libro es como una saga, tantas sagas que se hacen de tantos libros tan malos, que vale, que es verdad que no hay que quemar libros, pero a mí a veces me da una gana de quemar libros y me imagino que a vosotros os ha pasado también lo mismo, vamos, de quemarlo de verdad y de que no se vuelvan a escribir barbaridades, ¿no? De todas clases. Entonces, Juan augura el tema de las maestras, de la investigación de las maestras represaliadas en el campo de Gibraltar, el tema de los hijos robados, el dolor de los hijos robados, que eso ya no tiene ni nombre, no tiene condición el tema de los hijos robados. Y luego el poner nombres y apellidos de verdad a los culpables, como dice Juan. Yo quería también comentarle que los viejos militantes nunca mueren, y aquí estamos unos cuantos, y sobre las rodillas de todos también vamos a seguir construyendo. No conozco la esperanza, no la conozco, ya tengo una larga vida, no conozco la esperanza, pero sí conozco que nacemos con una nana, nos canta nuestra madre una nana y luego terminamos con un requiem, pero la nana vuelve otra vez y entonces para mí esa es la única esperanza. Y resulta que quien canta la primera nana a sus pequeños que nacen es la madre, la mujer. Gracias. Y bueno, simplemente el grito, somos el grito de la voz de la memoria y todos los que estamos aquí lo somos. Iba a leer que con Juan José Telle dice, que tú lo sabes, que esto de Telle, esto que ya, porque lo otro me parecía, quería contarlo de otra manera, pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a Juan y sabemos que escribió Castellar en la guerra del 36, por si alguno todavía no lo sabíamos, Jimena de la Frontera del 36 al 45, testimonios, hablan personas que buscan a sus familiares asesinados, que él trabaja la imagen también y que la pretensión de escribir este libro es muy sencilla.
según se explica en la contraportada, que su hija y su hijo lean el libro, que las mujeres que lo protagonizan y su familia sientan alguna recompensa por la amabilidad que mostraron cuando lo dejaron entrevistarlas. Juan, doy la palabra y gracias por escribir este libro. Voy a empezar con el capítulo de agradecimiento que es obligado, ¿no? Agradezco a Pablo, concejal en los barrios, ¿no? Y responsable aquí en Mancomunidad, vicepresidente. Agradezco a la comunidad el haber financiado este libro, a la Diputación de Cádiz por haber hecho el convenio con la Mancomunidad en base al cual se ha financiado el libro, a la Diputación de Cádiz también le agradezco que en 2023 me diera una beca para poder hacer el trabajo de investigación que está en el origen del libro. Esta investigación es un poco más amplia porque aquí solo hay 41 mujeres, pero la investigación original son 58, que podrían haber sido más si no se me hubiera roto un disco duro. En fin. Pero gracias a Mancomunidad, gracias a la Diputación, gracias al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y a la Casa de la Memoria, a mis compañeras y mis compañeros, por todo lo que hacen, por todo lo que hicieron. La primera entrevista que aquí se reproduce, no la primera que sale aquí en páginas, sino la más antigua, la hicieron Jesús Román, un arqueólogo, y Andrés Rebolledo, que era presidente del Foro en aquella época, nieto y sobrino nieto de fusilado, y ellos hicieron la primera de las entrevistas que en el tiempo se reproducen en este. En fin, gracias a todos los compañeros que me han ayudado a lo largo de este año y que han aportado información que hemos utilizado para este libro. Gracias también muy fervorosa al sindicato UNITE o UNAIT, que no sé muy bien cómo se dice en Gibraltar o en Llanito, UNAIT. Sindicato, está aquí Michael Neto, porque el sindicato hizo en 2016 un documental sobre la guerra en Gibraltar y el sindicato le entrevistó a muchas mujeres. Hoy hay aquí algunas familias de aquellas mujeres y esas entrevistas también, hay 5 entrevistas con mujeres de Gibraltar también aquí recogidas. Así que gracias a toda esta gente y sobre todo gracias a vosotros, a cada uno y cada una de vosotros y de vosotras, porque el día no estaba para mucho tute, aunque también es verdad que aquí la gente se asusta muy pronto y caen 4 gotas y ya parece que ha caído el diluvio universal. Tampoco para tanto. Vamos a ser un poquito más valientes. En fin, gracias a Mancomunidad, Diputación, a Foro, a Casa de la Memoria, al sindicato y a cada una y cada uno de vosotros. Gracias también al Gobierno de España, porque mañana es el día, bueno, al Gobierno de España y a los diputados y diputadas que en 2022 aprobaron la Ley de Memoria Histórica en este país, porque desde 2022, el día 31 de octubre, es el día de las víctimas de la guerra y de la dictadura franquista. Entonces, las víctimas, vosotras y vosotros, muchas de vosotras y vosotros, porque vosotros no sufristeis directamente, pero sois familias descendientes de los que sí murieron o estuvieron en la cárcel o sufrieron detenciones y torturas. Vosotros también sois víctimas porque sois sus descendientes. Y la ley dice, esa ley le da la consideración de víctima no solo a la persona que sufre el fusilamiento, el asesinato, el envenenamiento o la tortura, sino también a sus familiares. Eso lo dice la ley. Entonces yo quiero dar también las gracias al Gobierno de España porque haga posible que tengamos un día en todo el Estado español para recordar a las personas que tanto tiempo han estado sin recordar
y sin recibir el merecido homenaje que todas las personas merecen. Mañana, pasado, hasta el domingo, los cementerios de este país van a estar llenos de personas que vamos a ir a honrar a nuestros muertos, a llevarles flores a sus tumbas. Vosotras y vosotros sabéis que hay muchas personas, entre ellas vosotras mismas, muchas personas que llevan 80 años sin poder celebrar el Día de los Difuntos. Lo tengo previsto para el final, pero lo voy a decir ahora. Aquí hay algunas personas que me han contado. Algunas de esas personas que me lo han contado ya han muerto. De las 41 han muerto 13 mujeres hasta este momento. Y más de una, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro, a mí me han contado que mi madre nunca le llevaba flores cuando se murió su marido. No, porque su padre estaba en el cementerio, pero no sabíamos dónde. Y ella decía que si su padre no tenía flores, su marido tampoco. O decían, yo en el cementerio no entro. Aquí tú lo has dicho, Juan, tu padre. Y en el cementerio no entro porque no sé dónde estoy pisando. Y sí estoy pisando precisamente donde están los huesos de mi padre. En fin, os agradezco a todas las familias que hay aquí y a todas y cada una de las mujeres que entrevisté. Y me vaya a permitir, no sé si me voy a extender, pero las quiero nombrar con nombres y apellidos. Porque ellas son los protagonistas, yo no soy el protagonista. El protagonista son las mujeres a que entrevisté. María Teresa Alarcón Jurado, Isabel Aldana Saucedo, Asunción Barranco García, Juana Barreno Ruiz, Ana María Bernal Bautista, Rosa Berrocal Carretero, Ana Brito Moya, a Ana Brito Moya le robaron a una hija recién nacida en el año 73 en el hospital de la Línea. Francisca Carrillo Ruiz, Isabel Contreras Rodríguez, Francisca Delgado Cano, Carmen de Vicenci, Elena Aida Díaz Recuerda, Eufemia Domínguez Ramos, Juana Domínguez Ortega y su prima Juani Domínguez Ortega, Delia Fernández Ahumada, María Gálvez Sánchez, Ana María García Gutiérrez, Ana María Gil Pérez, Ana Herrera Gavilán, Juana Herrera Rodríguez, María Hidalgo Guerrero, Pasión León Díaz, Paca Lobato Domínguez, Andrea López Sierra, Bárbara Márquez Ruiz, Cristina Martín Pérez, Inmaculada y Francisca Martín Pérez, Mercedes Martínez, Ana Meléndez Sánchez, Ana y Antonia Mendoza Duarte, Rocío Mendoza Serrano, Pepa y Ana Merino Gómez, Eileen Mesilio, Ana Moriche Ruiz, Juana Mota García y Francisca Rodríguez García, Sonia Oncala Pineda, Cecilia Panayotti, Yolanda Perea Cañete, Inés Pérez Rodríguez, Josefa Pérez Rodríguez, Ana Pomares Ruiz, Concha Pozo Blanco y Rosa María Martín Pozo, María Ángeles Puyol Gómez, Katy Quintero Riquelme, Ana Riquelme Mora, Juana Riquelme Moreno, Francisca Rodríguez Gutiérrez, Manuela Rodríguez Cabrera, Isabel Rodríguez Marto, María Ángeles Rondón, Francisca Saraiva Acedo, Francisca Tellez Medina, Ángeles Tellez Rodríguez, Violeta Torres Gómez, Melchora Torres Prieto, Doris Trico y Ángel Vázquez Barranco y Ana María Tejero Vázquez. Yo pido un aplauso para todos.
porque hablar con ella, por el privilegio que me dieron de hablar con ella, contarme cosas que muchas veces no le habían contado fuera de su familia a nadie, por esa complicidad que ellas decidieron confiar en mí y gracias porque todo lo que ellas me han contado a mí me ha servido mucho, me ha servido para crecer personalmente como en mi forma de ser, para entender mejor a las personas, para ser más paciente y más comprensivo, ¿no? Y también porque me han ayudado a elevar mi conciencia, ¿no? Eso que se dice la conciencia social o la conciencia política. Ahora yo soy una persona, creo que soy una persona más consciente y más generosa. Tengo que recordar, Nieves la ha recordado, a Ana Messuti. Ana Messuti era una abogada argentina que con sus hijos pequeños tuvo que abandonar Argentina para no ser fusilada cuando la dictadura argentina de 1976. Ella se vino a España, estuvo viviendo en España, en Suiza, en Italia, se hizo profesora de Derecho Constitucional. Esa era una mujer de una carrera brillante en la academia, en la universidad, y cuando se jubiló, pues en vez de ponerse a cuidar a sus nietos o a escribir el libro que nunca había escrito, se puso a trabajar a favor de las víctimas del franquismo. Y gracias a Ana Messuti, pues hay una causa todavía abierta en Argentina por la jueza María Servini, que está viva esa causa y está todavía con posibilidades de juzgar a los últimos supervivientes de la dictadura franquista de los años 70, ¿no? Ana Messuti, a mí personalmente, ella vino aquí creo que 2 veces, una vez la traímos a Algeciras, que dio una conferencia, y después vino a los cursos al seminario de San Roque. Cuento esto para que veáis lo que... y Ana Messuti, la primera vez que vino, que estuvimos comiendo, insistía: lo importante son las víctimas, son los derechos humanos. Esto es una cuestión de derechos humanos. Y yo lo entendía, pero no veía realmente la dimensión de lo que nos estaba diciendo Ana Messuti. Pero ya con el tiempo, gracias a las entrevistas con las personas, lo que ellas contaban, lo comprendí. La lucha de la memoria no es una lucha política. Lo nuestro no es político, porque aquí da igual que seamos republicanos de derecha, de centro, de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas o frente populistas. La nuestra es una lucha por los derechos humanos, porque estamos aquí reivindicando el derecho a la vida. Ya no van a revivir nuestros muertos, pero sí tenemos todavía la posibilidad de conocer qué les pasó, quién los mató y cómo lo mataron. Y tenemos la posibilidad de que haya una investigación judicial y que se repare a cada una de las víctimas. Esa es una lucha por un derecho esencial, que es el derecho de las personas a conocer, el derecho a honrar a sus muertos, el derecho del Día de los Difuntos llevar un ramo de flores a un lugar concreto donde tenga a tus muertos en el cementerio. Esa es una lucha que no tiene nada que ver, está antes que la política. Nosotros no hacemos política, estamos antes de la política. A partir de que existe la vida y que existe la posibilidad de expresarse, existe la política, pero la nuestra es anterior a la política, es una lucha por la humanidad, por el derecho a honrar a nuestros muertos y saber qué pasó con ellos. Y eso yo lo vi con mucha claridad gracias a Ana Messuti. Mirad, tengo aquí un libro que se llama Balas contra la infancia, que es un libro que ha escrito un periodista de Taraquilla, se llama Fernando García Arévalo. Bueno, él ha escrito un capítulo. Es un libro que habla sobre las consecuencias de las guerras en las niñas y los niños.
periodista, no me acuerdo de su fue, que dedica, hay una periodista, 75 páginas del libro, 75 páginas del libro, a poner los nombres y apellidos de los niños palestinos asesinados por el ejército israelí desde 2007 hasta enero de 2024. Solo en 2023, hasta 2020, en total son unos 6.000. Desde 2007 a 2023, 4.800 niños. Y en 2024, 1.000 y pico de niños. Y vienen los nombres y apellidos de cada uno de ellos. Estos son las víctimas de lo que en el futuro en Palestina será la lucha por la memoria. Pero ya están partiendo con algo, parten ya con esta lista. Esta lista es muy dolorosa, es tremendamente dolorosa. Porque estamos viviendo en una época de indiferencia general. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, estas cosas nos duelen y las vivimos con intensidad y nos revelan y nos gustaría hacer algo. Eso es cierto, que a todos nos gustaría hacer algo para parar la guerra. En fin, no sé lo que podemos hacer. Lo que sí creo que está a nuestro alcance es no ceder a lo que muchos medios de comunicación, muchas amistades, a veces sin mala intención, nos dicen: es que esto no tiene remedio, estos son todos iguales, ni los de un lado ni los de otro, esto es una mierda, vaya no sé qué. Es decir, esa es la táctica del fascismo. El fascismo empleó esa táctica en Alemania en los años 20, en los años 30, en Italia en los años 20 y en España. Se utilizó en su día y ahora se vuelve a utilizar. Es la táctica de aprovechar los momentos de crisis para sembrar el desconcierto en las personas, para pensar que nada de lo que hagamos va a ayudar a salir de esta situación y que desconfiemos. Esa táctica lo que consigue es paralizarnos, que nos quedemos metidos en nuestras casas al calor de la chimenea y que no hagamos nada. Y así los que tienen el poder hacen, con la gente desmovilizar. Y los que tienen el poder hacen, sacan tanques a la calle y asesinan a 6.000 niños. 6.000 niños asesinados, ¿eh? Creo que nosotros, frente a esa llamada a la indiferencia y a la resignación, tenemos que agarrarnos a lo que creemos. La gente de izquierda, seamos del pelaje que seamos, y alguna gente de derecha también, tenemos que agarrarnos a nuestra confianza en el bien de la humanidad, en que somos más las personas buenas, honradas y bien intencionadas que las malas. Y sobre esa bondad, sobre la disposición a hacer el bien a nuestros semejantes y a construir una sociedad más justa, tenemos que actuar. Y esa convicción, para mí, es fundamental, es irrenunciable y es la que da sentido a mi vida. Está aquí mi hija. Y yo me acuerdo cuando mi hija tenía 2 añitos, no tenía 3 años todavía. Y un día
y patas a otro muñecazo. La cara de mi hija es lo que me da a mí confianza en el ser humano, porque mi hija había vivido hasta ese momento rodeada de amor y de cariño, no sabía lo que era la violencia. Mi hija por primera vez vio un acto de violencia y se le puso una cara, me miró como diciendo, ¿esto qué es, papá? ¿Qué quiero decir con esto? Que los seres humanos no somos naturalmente violentos, que la violencia es un comportamiento aprendido y que igual que se educa para la violencia, se puede educar para la no violencia. En fin, yo me estoy enrollando demasiado. Yo quiero decir que, apoyado en el convencimiento, en la voluntad de los seres humanos, estamos en el foro por la memoria del campo de Gibraltar. Lo voy a decir. En el convencimiento de la bondad y en la disposición de hacer el bien. Hay una cosa que me molesta mucho de la mayoría de la prensa, de los periódicos, de las televisiones, cuando entrevistan a uno de nosotros, pero a usted no lo mueve el odio, ¿no? ¿Qué gracia tienen, no? Le preguntarían ellos a los hijos de Ernest Lluch, a las hijas, o a la hermana de Miguel Ángel Blanco, si a ella las mueve el odio a los etarras. No, porque no. Sería un escándalo que alguien le preguntara eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que soportar eso. Nosotros pedimos justicia, porque el Estado, lo mismo que he dicho antes, que le doy las gracias al gobierno, ahora voy a hacer una crítica al Estado. El Estado tiene que dar justicia a las víctimas del franquismo y hacer exhumaciones. Sacar los muertos de las cunetas no puede depender de subvenciones, como depende actualmente, de presentar un proyecto a que me lo quiera tramitar el ayuntamiento o no me lo quiera tramitar, a que la Diputación lo ponga fondos o los fondos vengan de no sé dónde. Igual que el Estado le paga a la policía, le paga a los maestros, o le paga a las enfermeras, o le paga a los agentes de aduana, tiene que pagar a los arqueólogos para sacar a los muertos de las cunetas, porque es una responsabilidad del Estado. No es una... Los derechos humanos no son cuestión de subvenciones. Los derechos humanos son derechos humanos fundamentales e intocables y obligatorios para los estados, su defensa y la promoción de su ejercicio. Y por lo tanto, el Estado debe de todos los años, igual que tiene una partida presupuestaria para la policía, para los tanques, o para los hospitales, o para los partidos de fútbol, para las víctimas del franquismo. En fin, simplemente me gustaría leeros un artículo y ya con esto termino de verdad. Iba a venir hoy Jacinta. Jacinta es hija de Manuela Cabrera Rodríguez. A Manuela le mataron su madre, es una de las mujeres de las que hablo aquí. Le mataron a su madre en el Marrufo. Manuela tenía 4 años, iba andando por la carretera de esta que va de Jimena a Urique y que pasa por delante del cortijo del Marrufo. Para los que no lo sepáis, el cortijo del Marrufo está entre Jimena y Urique, allí al lado de la Sauceda, que fue un campo de concentración donde a los supervivientes del bombardeo de la Sauceda, un pueblo destruido para siempre por el franquismo, los supervivientes de la Sauceda fueron encerrados allí, que se convirtió en un campo de concentración, y todos los días fusilaban a unas cuantas personas, entre ellas a la madre
Manuela Cabrera Rodríguez falleció, esto es de 2018, el pasado 24 de abril en San Fernando, ciudad en la que vivía desde hace años con su hija y sus nietos. Manuela era una víctima del franquismo. Su madre fue asesinada en el cortijo del Marruecos cuando ella tenía poco más de 3 años. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar le ha dado el pésame a su hija Jacinta y demás familiares, a los que también le hemos vuelto a dar las gracias por hacer posible en su día que Manuela colaborara con nosotros en la investigación sobre lo ocurrido en el Valle de la Sauceda durante los primeros meses de la guerra. Su testimonio fue muy importante para nosotros y por ello incluimos parte de él en el documental La Sauceda de la utopía al horror. Sentimos profundamente la muerte de Manuela, que nos deja a todos un poco más huérfanos y que hace más dolorosa la herida abierta que siguen teniendo en este país miles de víctimas del franquismo. Manuela se ha muerto y nadie le ha pedido perdón. Esto lo escribí porque en aquella época estaba de moda decir que es que los de Herri y Batasuna no podían ser partido porque no habían pedido perdón. Entonces yo este artículo lo titulé Nadie le ha pedido perdón a Manuela. Manuela se ha muerto y nadie le ha pedido perdón. No se lo pidieron los que mataron a su madre y a centenares de personas en el Marruecos. No se lo pidió José Robles Alés, teniente de la Guardia Civil, que cada día elaboraba allí la lista de personas que iban a ser fusiladas a la mañana siguiente. No se lo ha pedido la Guardia Civil, institución que estaba al mando del cortijo cuando las fuerzas franquistas lo convirtieron en campo de concentración y exterminio de los supervivientes del bombardeo e invasión de la Sauceda. No se lo ha pedido el Ministerio de Defensa ni el de Interior, ni ningún otro organismo del Estado español que aún conserva en su aparato muchos defensores y apologetas del franquismo y sus crímenes. No se lo ha pedido ningún gobierno, ningún parlamento y ningún ayuntamiento. Manuela ha muerto y la ignominia sobre las víctimas del franquismo se hace más grande. Y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ni otras asociaciones similares en España tienen el apoyo mediático y político que tienen, por ejemplo, las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA. Pero la falta de altavoces e influencia no resta justicia y razón a nuestras reivindicaciones. Y desde la firmeza de nuestras convicciones decimos que estamos hartos de ese maltrato que nos suelen prestar los grandes medios de comunicación. Como estamos hartos de que cada vez que un periodista entrevista a una persona con un familiar asesinado o encarcelado por el franquismo, le pregunte si le mueve el revanchismo. Esa pregunta está fuera de lugar y revela que quien la hace, en el mejor de los casos, ha interiorizado o asimilado sin saberlo la posición que ha permitido la impunidad de los asesinos y los verdugos. Está hecha como para dejar claro que no queremos molestar, que no queremos abrir viejas heridas, cuando las heridas no se pueden abrir porque es que nunca se cerraron. Ese discurso amable de la equidistancia, eso de que en la guerra todos mataron por igual, que es lo que se impuso en la transición, es tremendamente injusto, además de históricamente falso. Sería correcto preguntarle a la hermana de Miguel Ángel Blanco o a las hijas de Ernest Lluch si los mueve el revanchismo o el deseo de venganza cada vez que salen en televisión o en la prensa. ¿Verdad que esa pregunta estaría fuera de lugar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría la gente si los asesinos de Miguel Ángel Blanco o los de Ernest Lluch no solo no hubieran sido identificados, detenidos ni juzgados, que afortunadamente sí? Pero ¿qué pasaría si no lo hubieran sido? Sino que encima las autoridades las hubieran amnistiado antes de juzgarlas, y a quienes se les ocurriera criticar esa amnistía, la autoridad y su coro mediático los acusara de vengativos o guerras civilistas. Pues esa es la situación de quienes buscan a sus padres o abuelos, a sus madres desaparecidas en la guerra, víctimas del fascismo. El Estado ni ha buscado ni ha encontrado a los cadáveres, no ha esclarecido lo ocurrido ni ha hecho justicia. Y encima las familias ven que cada 2 por 3 se pone en duda su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Sobre el desamparo, criminalización del
penalización de las víctimas. El mundo al revés. Perdón. El testimonio que Manuela Cabrera dio para el documental sobre la Sauceda revela la dimensión y la permanencia aún del terror franquista en mucha gente. No solo exterminaron a toda una generación de españoles, sino que a sus familiares directos les metieron el cuerpo para siempre. Manuela recordaba que un día lluvioso llegó en brazos de su madre a las puertas del Cortijo del Marrufu. Recordaba Manuela que su madre y su padre entraron allí y que ella y sus 7 hermanos se quedaron esperando en la puerta. Al rato su padre salió, pero su madre no, y ya nunca más la volvió a ver. Durante toda su vida, cuando alguien le preguntaba por su madre, ella siempre decía, hasta el final de sus días, que no la conoció porque murió en su parto, por miedo, por terror, para no señalarse como hija de republicano, porque en su casa, en los años del hambre y la miseria, todo era miedo, tristeza y dolor. Es que mi padre nunca ha dicho nada y a mi hermana mayor siempre la he conocido llorando, siempre llorando, dice Manuela en el documental. Manuela vivió con miedo desde que tuvo conciencia de sí misma. A ella nunca se le debió preguntar si quería vengar la muerte de su madre. Es una indecencia más que las víctimas del franquismo siguen sufriendo cuando nos hacen esta pregunta. Ella y ellas, todas, tienen derecho a saber, a que se juzgue y condene a los culpables del asesinato de sus familiares y también a no ser molestadas con preguntas inoportunas y a sentir rencor y no perdonar. ¿Quién se atreve a decirle a una víctima del genocidio que no odie a los asesinos de su padre? Aquí hago un inciso. Las personas individualmente tenemos todo el derecho del mundo a amar y a odiar. El Estado no. El Estado debe ser justo y debe cumplir su obligación, que es juzgar y hacer justicia. Y las víctimas como grupo, las víctimas y las asociaciones de víctimas, tenemos el derecho de exigir justicia. Individualmente, que cada una haga lo que quiera. Pero que nadie nos pregunte si odiamos o no odiamos, porque eso no se le pregunta a nadie. Manuela era una persona bondadosa y dulce a la que nunca vamos a olvidar. Amable y de buen carácter. Se le notaba todo lo que había sufrido en la vida. La primera vez que fue con su hija y su yerno, hace ya muchos años, al Cortijo del Marrufu, se quedó en el coche, aparcado frente a la verja de entrada. Llevaba un ramo de flores y se lo dio a su hija para que lo tirara por el campo. Le daba miedo bajarse y pisar el suelo donde su madre había sido asesinada y enterrada clandestinamente. Aunque se le dijera que el cortijo tiene 800 hectáreas, podían más el miedo y la posibilidad de pisar sus huesos. Manuela murió sin saber dónde están los restos de su madre, pero en 2012 participó en el funeral laico y el homenaje que le hicimos a las 28 personas cuyos restos exhumamos en el Marrufu el verano de aquel año, y pudo enseñarle a su nieto el nombre de su bisabuela escrito en la fachada del pequeño mausoleo del cementerio rehabilitado de la Sauceda. Como Manuela entonces, en el ámbito de lo privado, todas las víctimas del franquismo necesitan hoy un enorme abrazo, mucho cariño y liberarse del miedo. Y en lo público, verdad, justicia y reparación. A Manuela nunca le faltó, desde que le conocimos, nuestro abrazo sincero y algunas alegrías pudimos compartir con ella. Con el recuerdo de los buenos momentos vividos juntos nos quedamos y con nuestro compromiso permanente por ella y por ellas vamos a seguir luchando. Verdad, justicia y reparación.
Buendía, que era una mujer de 97 años, la madre de Fermín y Sebastián, que llegó andando desde Jimena hasta la Bretaña francesa, huyendo de los bombardeos y de la guerra. Yo siento mucho, no mucho odio. Yo siento que yo he sido una víctima igual que mi padre. Y me da cuenta cuando he sido abuela. De coger a mis nietos, de darle un beso, de llevarlos a la escuela, de acariciarlos. Entonces yo pensé, Dios mío, de mi alma, de lo que me han privado estos señores. De un cariño, de un beso, de, no sé, de darte 2 pesetas para que te fueras a comprar un caramelo. Y eso yo, esa herida la veo. Y esa herida a mí no se me va a cerrar la vida. Juani, perdona, es que a ti, pero soy yo, Juani. Ah, perdón. Que no has dicho que mataron a tus 2 abuelos paternos. Sí, yo a mis abuelos ninguno de los 4 lo conocí. Mataron a mi abuelo paterno, mi abuelo, y yo todavía, fíjate, pienso, digo, bueno, a mi abuelo lo mataron por sus ideales, porque mi abuelo era republicano y a mi abuelo lo mataron por sus ideales. Pero mi abuela, ¿qué hizo? La hermana de mi abuela, ¿qué hizo? Mi tío con 20 años, ¿qué hizo? Si es que no le dio tiempo ni a empezar a vivir. Mi otro abuelo, ¿qué hizo?
obsoleta porque una persona tuviera unos ideales diferentes a unos asesinos. Perdonadme, pero yo le llamo asesinos, porque son asesinos. También siento mucho, es que no sé cómo explicarlo, mucho coraje, será ira, quizás, no lo sé. Cuando escucho hablar de los asesinos de la ETA, de la hermana de este niño que asesinaron, que yo lo siento con toda mi alma, pero esa mujer está comiendo del asesinato de su hermano, para mí. ¿Y nuestros muertos no fueron asesinados por ese caudillo malvado? Porque eso fue un caudillo malvado, asesino, criminal. Eso no se habla nada. ¿Por qué no se habla de nuestros muertos? Ahora viene el día del difunto, como bien has dicho tú. Yo a mis abuelos paternos sí los tengo en la pirámide de Málaga, pero a mi abuelo materno se murió solo en un camino, en un campo, o yo no sé dónde. Ese hombre no existe ni la partida de defunción, porque mis primos y yo nos hemos encargado de mirar por todos lados, de recurrir a todos los sitios, de todo, y no nos dan señales de vida de ese hombre para nada. De mi abuelo paterno, sí, de mi abuelo materno no sabemos nada. Fue a buscar a su hijo, que lo asesinaron después de que el caudillo asesino lo indultó, y cuando llegaron mi madre y mi abuela de Burgos, mi tío estaba asesinado. Que lo pudieron recoger porque los sepultureros fueron y le dijeron a tu hermano está en ataque de cementerio. Y ese sí, está con mi abuela. Pero los demás, no. Mi abuela, yo tenía una necesidad hace muchos años de ir al Rincón de la Victoria. Yo no sabía el por qué quería ir al Rincón de la Victoria. Y yo quiero ir al Rincón, pero ¿qué quiero ver en el Rincón? No lo sé, quiero ir al Rincón. Bueno, pues mi hija fue a estudiar una psicología clínica gestal, y tenía una compañera que vino a mi casa un verano y dice: mi hija Manuela, mi madre está loca por ir al Rincón. Y dice Manuela: ¿qué quiere ver en el Rincón? Digo, te digo como a mis hijas, no lo sé. Dice: Juan, es que en el Rincón hay muchas playas, pero también están los túneles de la hermandad. Mi cuerpo se hundió, porque yo no sabía lo que había ahí, pero yo quería ir. Parecía que me llamaban. Cuando yo entré en esos túneles, sobre todo en el segundo túnel, yo me volví loca, porque yo empecé a tocar las piedras. Y yo decía: ay, abuela. De mi pobre abuela no me acordaba, yo me acordaba del sufrimiento de mi abuela, porque mi abuela huyó desde Cortes de la Frontera, iba para Almería, con sus hijos todos pequeños, sin zapatos, heridas en un talón, sin nada. Una burrita que tenía, que era la burrita platera, esa burrita tampoco, esa burrita, bueno, si no se trata de las personas, no vas a ver de una burrita. Pues yo cuando entré en ese túnel, yo no sé ni lo que me dio, pero al mismo tiempo sentí una tranquilidad y una fuerza para seguir luchando. Pero que nos digan que la guía no, amigos, esa es mi familia. Y a mí me lo he privado de mis abuelos. Y a mi padre lo han privado porque mi padre, Juan, fue el que me dijo que mi padre había estado en un campo de concentración. Todo fue porque yo le comenté a Juan, digo: Juan, qué bien me sacaba mi padre, ¿te acuerdas? Los palmitos, el corazón del palmito. Claro, Juan dijo: ¿cómo le dice? No sé, me sacaba el corazón del palmito, y la hacía así con el cuchillo y tiraba y salía el corazón. Digo, me traía mora, me traía. Y no fue el que me dijo: tu padre estaba en un campo de concentración. Luego después ya, porque mi padre hizo 3 años, 7 meses y yo no sé cuántos días de vivir. Claro, mi padre decía: es que yo me reganché. Porque en mi casa no se ha conocido, mi padre no ha dado explicaciones de nada, ni mi madre. Mi madre siempre vestida de negro. Yo mi madre no la he visto nunca de color, siempre vestida de negro. Y esa pena, yo no sé, pero esto será una pena y una herida que yo llegaré hasta que me muera. Esa herida la tengo yo abierta. Porque sí, y ahora me doy más cuenta que antes. Porque antes sí le decía a mi abuelo, y yo decía: ¿por qué no tengo yo ninguno de los 4 abuelos? Y ahora cuando yo soy la abuela, digo: Dios mío de mi alma, de lo que me han privado son asesinos. Del cariño de mis abuelos. Y no sé.
creo que teníamos que organizar, ustedes los intelectuales, tenían que organizar una sociedad civil que reclamara con insistencia la falta de la ley de lesa humanidad, que todavía no está aplicada. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué el Estado español no quiere hacerlo? O hay cierta clase social que lo impide. A eso teníamos que ir. Porque son fascistas todos. A eso teníamos que ir. No a tanta historia, sino a realizar prácticamente lo que tenemos que realizar. El pueblo tiene que unirse. El pueblo tiene que unirse y reclamar. Tiene razón, Luis. Solamente quería decir eso. Muchas gracias. Pero yo también digo una cosa, José Luis. Si en el cementerio, José Luis, yo digo eso que tú dices lo muy bien, pero si en el cementerio todo lo que se hizo de buscar las cosas y aún no han dado permiso para las excavaciones. ¿Por qué? Es que José Luis es la línea y tú eres la encía. Lamentablemente los procesos de exhumación están ahora en San Roque. Está el arqueólogo trabajando en busca de las fosas comunes, haciendo unas catas, termina el día 15 y después de ahí van a Tarifa. También sabéis que las exhumaciones primero se pasa el detector ¿cómo se llama? El georradar. Si el georradar ve que hay indicios, se cava y se localizan las fosas y después ya al año siguiente se hace la exhumación. En San Roque estamos en el segundo paso y en Tarifa también. En la línea falló, no encontramos nada y en Algeciras estamos pendientes, pero estamos pendientes desde 2022. Y esa es la realidad. Por eso digo yo que esto es una obligación del Estado, no que nosotros tengamos que estar pidiendo, sino que el Estado tiene la obligación de recuperar los cadáveres. Bueno, si no hay... Quería comentar brevemente que aquí hay un bisnieto de víctima también, y bueno, que si tú quieres presentarte. Bueno, yo soy Juan Jesús Roma y Juan estuvo en casa de mi abuela el 7 de enero del 2019, creo que. Realmente, bueno, mi abuela falleció el 19 de octubre de ese mismo año. Es decir, llegaste casi al límite. Pero a mí me conmocionó mucho verla ese día porque jamás antes había visto a mi abuela y mi madre contar la historia en caso de su abuelo y su padre de esa forma. Me impactó bastante. Entonces, bueno, sí creo que de la importancia que tiene, me conciencié de la importancia que tiene la recuperación de la memoria histórica al vivirlo ese día. Me impactó bastante la forma en la que se expresaba, la verdad. Y a partir de ese día, pues, como tú has hablado de la conciencia humana, pues, en cierto modo yo viví también eso, a partir de ese día. Mi conciencia humana y de entender de una forma más especial lo que es la memoria histórica, lo que fue la represión, la guerra, el perder tus familiares, el no poder disfrutar de ellos. A partir de ese día empecé a asumirlo, a vivirlo de otra manera. Y eso fue gracias a los trabajos de personas como ustedes. De ahí la importancia y lo que cuesta entender que el Estado se desentienda de esa parcela de nuestra memoria reciente. Los jóvenes realmente, y no tan jóvenes, yo tengo 43 años, pero la inmensa mayoría de gente de mi generación vive, no tiene ni idea de lo que ocurrió en esa época, ni se ha preocupado tampoco en generar esa conciencia. La desmemoria, desafortunadamente, ha ganado a la memoria. Y bueno, simplemente palabras de agradecimiento también por elegir la portada del libro, que es la imagen de mi abuelo.
María Galvez María Ayala. María Galvez Sánchez. Correcto. Con las fotos de su padre, asesinado cuando volvía de Málaga a la altura de Marbella. Correcto. Y a día de hoy, pues, no sabemos absolutamente nada de su padre. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he venido con mi hermano Sebastián y soy hijo de Pasionaria León Díaz. A mi madre le tocó vivir la guerra civil encontrándose en la línea de la Concepción, donde mi abuelo estaba construyendo un colegio. El 18 de julio, mi madre cuenta que entraron los moros con las capas y mi madre pensaba que era la fanfarria de la feria. Pero de buena primera dice que empezaron a disparar, pom, 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 y en la calle del Ángel, en la línea, dice que era un reguero de sangre. Ellas huyeron, estuvieron unos días en la casa de la señora que les proveía los alimentos. Mi abuelo ya desapareció. Como he dicho, nosotros somos naturales de Jimena de la Frontera, pero siendo nosotros bebés, mi madre se trasladó, íbamos camino para México, pero el barco hizo escala en Las Palmas y al haber sido una travesía muy dura, nos quedamos en Las Palmas y ahí hemos hecho nuestra vida. Cuando entró el alzamiento en la línea, pues claro, ya se van fuera del pueblo, ahí se cobijan en una cabaleriza, de allí mi abuelo le envió un mulo desde Jimena, se fueron al monte, luego ya hicieron del monte Casares, Estepona, Málaga, la huilla de Málaga, Almería. Mi abuela da a luz un bebé. En ese trayecto, en uno de los bombarderos, se le quedó olvidado. Y cuando quiso volver a recogerlo, ya el bebé no estaba. Entonces hizo toda la travesía, pues muy dolida. Pero un chico que le acompañaba, que era de Jimena, se dio cuenta de que el bebé lo había dejado en una cuneta. Entonces este chico vio una cabra en el monte y cuando el bebé lloraba le daba la tetita. Así pudo salvar a mi tío Alberto, que hoy en día aún vive en el Paseo de Jimena. Alberto León Díaz. Pues pasan toda esa trayectoria, llegan ya a Almería, Alicante. En Alicante se quedan en una casa muy lujosa que era de una hermana de Doña Pura. La hermana de Doña Pura se había casado con un filipino de mucho dinero y tenía un palacete en Alicante. En ese palacete empezaron a llenar jimenados, entre ellos mi abuela y mi madre y el niño que pudo recuperar. También mi tío Pedro, que tenía 4 años. Mi madre en ese momento pues tiene 8 años. De ahí continúan
mi abuelo ya va a los campos de internamiento. Primero va a San Ciprián, ahí está 11 meses, luego va a los campos de trabajo, termina en el norte de París, y cuando entran los alemanes, pues tienen que regresar otra vez hacia el sur. Y otra vez, en el campo de Angers, se pasó también unos meses. Mi abuela, mientras tanto, estaba en la Bretaña francesa, y ya tuvo que, aunque no quería regresar a España, pero era obligatorio, tuvo que regresar nuevamente desde la Bretaña francesa hasta Jimena. Toda esta historia para mí comenzó el otro día, hace 2 años, pero un día comentando con mi madre y eso, se empezó a desahogar. Teníamos toda la correspondencia que había mantenido mi abuelo. Nunca pudo regresar a España. Entonces las cartas desde el año 39 hasta el 51, que fallece, la teníamos nosotros. Y yo un día le comenté a mi madre, digo, mamá, ¿qué vamos a hacer con estas cartas? Porque un día va a venir cualquier sobrinito. Y me acordé precisamente de un sobrino que tengo, que es hijo de una sobrina mía, pero que tira un poquito mucho para la derecha. Y yo digo, un día va a venir aquí a hacer un asado de sardinas. Y lo primero que va a poner son estos papeles, y estos papeles son cartas muy importantes. Me entero que en Jimena está la casa de la memoria histórica. Me pongo en contacto con Andrés Rebolledo. Andrés se presenta en mi casa. Cuando ve lo que tengo, dice, Fermín, esto es todo. Digo, pues para la casa de la memoria va. Ahí nuestro amigo Juanma contribuyó a digitalizar todas las cartas y hacer 2 tomos así, enormes, preciosos, con la letra ampliada. Entonces hicieron 8 tomos para mis tíos y para nuestra familia. Las cartas estuvieron un tiempo en la casa de la memoria, hasta que una de mis hermanas se encabritó un día, ¿comprende? Porque parece ser que su marido, ella misma se casó con un señor y le metió fuego en el cuerpo y le dijo que la carta en Jimena y de la memoria histórica menos. Entonces, que si no le devolvemos las cartas que me vienen a denunciar. Después de haber hecho un trabajo enorme, ellos aquí en la Casa de la Memoria me asistió en todo momento y mi madre vive, con unos 25 años, tiene una memoria pródiga, se sabe todas las canciones
canciones que ya veces digo, mamá, ¿cómo tú aprendiste esta canción? Somos los tristes refugiados, pero vamos, te la canta, ¿comprende? Precioso. Regresando de Jimena, cuando llegan, pues ya la casa donde vivía mi abuelo la había decomisado el gobierno según el decreto de abril del año 39. Entonces mi abuela se quedó en la calle. Y de 4 hijos, mi madre pues ya tenía 10 añitos, mi abuela se dedicó de Jimena a Gibraltar a traer café y cosas de contrabando, y luego mi madre lo que llaman recodera, ¿no? Mi madre luego por la zona de Jimena y los cortijos y demás, pues se dedicaba al trueque o a vender para subsistir. Vendieron un cortijo, la casa, y se quedaron en la calle. Mi abuela tenía 26 años. Pues como usted habla de la abuela, parece que la abuela tiene 50, ¿no? Mi abuela se casó con 18. Y el único error que parece que cometió fue casarse con un maestro albañil con una idea política. ¿Comprende? Mi abuelo pertenecía a la CNT, era dirigente de la CNT. Por parte de mi abuela eran señoritos de Jimena, gente hacendada. No vieron bien el casamiento con mi abuelo, pero lo admitieron. Cuando ya regresa, ya te digo, mi abuela se tuvo que ganar la vida. Ya mi abuelo de Francia no pudo regresar, porque un hermano que regresó dice, voy para Jimena, y cuidado, no vaya para Jimena porque todo que llega se lo cargan. Dice, sí, pero yo no he hecho nada. Efectivamente, él no había hecho nada, porque el político, el lo que vivía era mi abuelo, no él, aunque vivía en la misma casa. Y los fusilaron, y a Cristóbal. A mi tío Cristóbal. Que se hicieron unas exhumaciones y demás, pensábamos que podía estar ahí, pero por la prueba de ADN, no. El otro, mi tío Fermín, ese murió en el frente de Teruel, en los bombardeos que en Hijaz de la Puebla por los jefes de la acción alemana. Eso lo tengo más documentado. Y hasta tengo un certificado del pueblo, de Hijaz de la Puebla, donde una cosa común está su nombre. Y le enviaron un certificado. Bueno, ya por eso le reconforto. Muchas gracias, Fermín. Pero es una síntesis más o menos de la vivencia de mi madre y yo. Digo, pues esto no va a quedar en el olvido. Porque aunque estoy aquí reunido con gente que supongo que también tiene mi ideales, mi forma de ser y defender la justicia, pero sin embargo, en mi casa éramos 9 hermanos, pero no fallecieron en Canarias jóvenes. Eso hizo que a mi madre regresase otra vez para la península y yo le seguí los pasos, ¿comprende? Y hoy en día pues, vivo con ella en San Pedro de Alcántara, muy feliz, muy contento y dedicándole todas las horas que puedo con ella. Vivo con mi madre, tomo café con mi madre, le preparo los huevos fritos y las portajitas, los cucheros también, ¿comprende? Son caramelos.
familia quiere hablar, otro familiar. Bueno, si no hay más intervenciones, pues os doy las gracias a todos y Arturo, los libros ¿dónde están? Que en la puerta podéis coger un libro para las familias que sean numerosas, podéis coger 2 o 3. Y algún día nos